Vamos a comenzar en la palabra de Dios leyendo un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, de los versículos 14 al 33. Y vamos a tener como tres grandes momentos que quiero compartir con ustedes. Este primer momento, que lo van a ver aquí en estos primeros versículos, acompañado de una imagen. Después vamos a tener otro momento que tiene que ver con una navegación de los discípulos de Jesús. Y finalmente, una serie de circunstancias que se dan una tras de la otra con estos discípulos ante la misma aparición del Señor Jesús. Dice, y los acompaño en esta lectura y les pido que me acompañen con ella, a disfrutar juntos esta lectura, que la tienen acá, y después cuando ustedes tengan la posibilidad de estar con su Biblia a mano, poder repasarlo, tomar notas. Siempre decimos, ¿no? La Biblia es para nosotros un libro de vida, un libro de fe activa, de práctica, y también un libro que, al ser un libro de vida, nos da una cantidad de herramientas, de elementos. Dice acá en Mateo 14, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá, a los 5 panes y a los 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron, dice la palabra de Dios en el versículo 21 de Mateo 14, fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A continuación, el texto en Mateo 14, ahora de los versículos 22 al 24, y nos acompaña una imagen diferente. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Venimos de una situación donde había una multitud, dice la palabra de Dios, nos da el dato que eran unos 5.000 hombres, solo hombres, más mujeres y niños. Algunos estudiosos refieren que probablemente esa población haya sido unas 15.000 personas, que Jesús da de comer a partir de los panes y de los peces que tenía. Y después dice a sus discípulos que suban en la barca y vayan a la otra orilla. Y en ese viaje, dice la palabra de Dios, que quedó esa barca en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Continúa la palabra de Dios diciendo, ya rumbo al final de los versículos que citamos, a partir del versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, extendiendo esa mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hemos leído estos pocos versículos de uno de los pasajes quizás más dramáticos de la experiencia de ser discípulos de este hombre llamado Jesús. Una de las instancias y las experiencias más maravillosas donde se establece y se revela que cristianismo es una instancia interior del corazón, que el creer no es una etiqueta ni una posición, sino una manera de poder caminar en la vida. Y es este pasaje uno de los pasajes más apasionantes donde nosotros podemos ver la diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Y antes de ir a la profundidad de la palabra de Dios en esto que les puedo asegurar probablemente no se lo olviden en su vida, quiero compartir con ustedes la historia que sucede en un pueblo allá por España hace muchísimos años, donde se corre la voz que en ese pueblo de España iba a llegar uno de los equilibristas más famosos que había, y que ese equilibrista iba a hacer una presentación particular en ese pueblo. Entonces, como suele pasar en esos pueblos pequeños, se organiza todo esto y hacen toda una convocatoria para recibir a este gran equilibrista. Este gran equilibrista llega un sábado por la mañana y se anuncia que va a estar este equilibrista haciendo una manifestación y una expresión de su arte, pasando desde el campanario de la iglesia principal de ese pueblo hasta la terraza de la municipalidad de ese pequeño pueblo, atravesando esa avenida central, y que lo iba a estar haciendo por un cable metálico y que él iba a estar caminando. Entonces, ante esta situación, el pueblo se pone realmente muy efusivo y convocan a personas de otros lugares hasta que llega ese momento esperado de las 5 de la tarde, de una tarde bellísima en ese pueblo, y llega el momento donde aparece por el campanario de esa iglesia este equilibrista y toda la gente empezó a gritar y a aclamarlo, y entonces él se para en ese campanario y está ahí mirando a toda la gente, está ese cable que se une con la torre de la municipalidad y entonces pide con las manos silencio, la gente se calla y él les pregunta, ¿ustedes consideran y creen que yo puedo ir de este lugar a aquel lugar? ¿Voy a ir caminando solamente con una varilla para equilibrarme? ¿Creen que yo lo puedo hacer? Y todos gritaron efusivamente, sí, 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 todos gritaron. Entonces él toma esto, empieza a caminar por ese cable y la gente estaba toda ahí abajo esperando a veces lo peor, pero también le habían dicho que creían en él. Y finalmente el equilibrista llega al otro lado, la gente aplaude y cuando pensaban que el show había terminado, este equilibrista mira a toda la gente y dice, bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero con una venda en los ojos y lo voy a hacer caminando hacia atrás. Entonces le quiero preguntar a ustedes si ustedes creen en mí, confían que yo puedo hacer esto y llegar del otro lado sano y salvo. Y ya la gente empezó a conversar entre ellos diciendo, pero si se cae y vamos a ser responsables de su caída en este pueblo. Y entonces se separa el pueblo entre aquellos que
creían y aquellos que no creían. Finalmente Él toma y se queda con aquellos que creían en que Él lo podía hacer, se venda los ojos y empieza a caminar hacia atrás con el palo y llega del otro lado. Bueno, imagínense ustedes el fervor de esa gente. Cuando todo parecía que estaba terminado y ya querían que baje para que los abrace, Él dice, ahora voy a hacer lo mismo, voy a ir al otro lado, pero con una carretilla. Y voy a ir hasta el otro lado con esta carretilla, con los ojos vendados, y voy a llegar con la carretilla del otro lado. Así que ahora necesito que me digan, ¿quién de ustedes cree que yo puedo hacer esto? Que me vende los ojos y con esa carretilla llegue del otro lado. Bueno, la mayoría de la gente se retira en silencio, hacen un silencio diciendo nosotros no queremos ser parte de esto. Y entonces él vuelve a preguntar, ¿ninguno de ustedes cree que yo puedo hacer esto? Y una persona levanta la mano. Pensaba por dentro, bueno, qué sé yo, soy el único. Si se cae, se cae. Y si no se cae, seré el único que habré confiado en él. Entonces levanta la mano y dice, yo, equilibrista, yo creo que usted lo puede hacer. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo lo que yo necesito. Pero en realidad, para que yo lo pueda hacer, ya que usted es el único que confía en mí, le voy a pedir que venga aquí conmigo, que esté conmigo, se suba a la carretilla y juntos vamos a ir del otro lado. Ustedes se estarán imaginando qué sucedió. El hombre no subió. Y esta es la diferencia que hay entre creer en el equilibrista y creerle al equilibrista. La mayoría de la gente, cuando creían que la cosa era sencilla, creyeron en el equilibrista. Cuando la cosa se hizo un poco más complicada, la mitad ya no quería estar muy cercano a ese equilibrista que se podía equivocar. Más vale me preservo yo. Y finalmente, cuando hubo quien, ante la circunstancia más extrema, pensaba que creía en el equilibrista, todavía no tenía interiormente, como hemos aprendido en las anteriores presentaciones, la distinción de comprensión que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Y el llamado que nosotros tenemos es desarrollar un estilo de creencia activa, no religiosa, porque generalmente la religión pone cosas alrededor de Jesús, cosas alrededor de Dios y nos hace creer en, pero en los momentos donde hay que probablemente subirse a la carretilla, nos cuesta dar ese paso. Y esto es lo que le pasó a estos hombres, por eso quiero compartir con ustedes algunos detalles de este maravilloso momento que ha sucedido. ¿Recuerdan ustedes que Jesús había producido un milagro? Esto es, cuando las condiciones no están dadas, pero el poder de Dios se mueve y hace que sucedan cosas que las condiciones no están dadas, y eso es un milagro. La palabra milagro viene de la lengua griega para la palabra dunamis, que quiere decir, o viene de ahí la palabra dunamita, que quiere decir dinamita o explosión. Cuando vemos la palabra milagro en el Nuevo Testamento, deviene de la palabra griega dunamis, dinamita, explosión. ¿Cuándo hay un milagro? Cuando el poder de Dios hace que suceda lo que no están dadas las condiciones para que suceda. La alimentación de 5.000 más mujeres y niños, unas 15.000 personas, fue un milagro, porque estaba quien tenía la capacidad de hacerlo. Entonces se genera el milagro de la alimentación de los 5.000, una cosa que pocas veces vista, como muchas de las cosas que Jesús hacía, y como bien dice Juan en su evangelio, si hubiese que escribir todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían todos los libros de la tierra. Bueno, Jesús da de comer a estas 15.000 personas y le dice a sus discípulos, muchachos, adelántense, yo me quedo despidiendo a la multitud y ya los alcanzo. Bueno, nos dice la palabra de Dios que los muchachos se suben a la barca, se van, y él se fue al monte, se fue a respirar. Necesitaba oxígeno.
necesitaba respirar. Pero ¿qué tipo de oxígeno? ¿Qué tipo de respiración? Necesitaba el respirar espiritual. Es la oración. Es cuando nosotros inspiramos, nos estamos llenando los pulmones de oxígeno que necesita nuestra biología. Cuando nosotros nos tomamos un tiempo y hacemos un alto y oramos y enfocamos nuestra mente y pensamientos a Dios, nosotros estamos respirando desde ese trasfondo espiritual que significa una relación con el Creador. Entonces, Jesús en su humanidad se va a respirar. Y dice la palabra de Dios que estos muchachos se van en la barca y la barca se encuentra en medio de la tempestad. Empieza a haber agua muy movida, tempestad, el viento comienza a ser contrario y el barco está confrontado por olas gigantes, con un viento que hace que la noche comience a ser interminable. No sé si te ha pasado alguna vez en la vida que has tenido la sensación que el viento viene de frente y que golpea contra la barca y que la noche comienza a ser interminable. Los discípulos comienzan a luchar en su capacidad humana porque eran pescadores y ellos vivían en el mar, vivían en barcas, comienzan a luchar contra el mar. Y lo hacen en medio de la oscuridad y llenos de miedo, absolutamente humano. Y empieza a atormentarlos la situación. En otras palabras, la tormenta física se les mete en el corazón. Cuando un ser humano está atormentado, cuando yo estoy atormentado, cuando estás atormentado, cuando estamos atormentados, cuando la tormenta física y exterior se nos mete adentro y nos atormenta. Estos hombres y estos discípulos venían de haber visto uno de los milagros más importantes en el ministerio de Jesús. La alimentación con esos peces y con esos panes pocos de 5.000 hombres más mujeres y niños. Y se enfrentan a la noche más oscura, al viento más tremendo, a la tormenta más tempestuosa que empieza a golpear contra la barca. Ustedes saben que está aceptado, reconocido, conversado el símbolo de la barca en la palabra de Dios como el símbolo de la iglesia, y entendida a la iglesia de nuevo no como la estructura, no como el edificio, sino a la iglesia como el conjunto de personas que conforman ese grupo. Algo así como la iglesia, el espacio que contiene a los discípulos. Aquí tenemos una barca física, pero es un símbolo muy interesante que representa, que simboliza ese espacio donde aquellos hombres y mujeres que aman a Dios, que buscan a Dios, que quieren conocer quién fue, qué hizo este hombre llamado Jesús hace 2000 años, y que se juntan en un espacio. La palabra de Dios dice que eso es la iglesia. Que la iglesia no está demarcada por un espacio físico, sino que es de naturaleza espiritual, que puede estar en un espacio físico. La barca como símbolo de la iglesia que contiene a los discípulos. Quiero contarles que el problema en este pasaje, como hoy mismo, no radica en el temporal, no radica en el impacto de las olas, no radica en el viento, no radica en la tempestad, sino en aquellos que están adentro de la barca. El problema no radica en el temporal, sino en aquellos que están adentro. Hay otra situación muy particular y similar a la que estamos hablando, no es la misma, donde la palabra de Dios nos dice que Jesús, a diferencia de esta instancia, que no estaba en la barca, sino que ellos iban hacia la otra ribera de este mar, que es el mar de Galilea, o llamado lago de Genesaret,
que es como un embudo, un gran embudo, que al día de hoy suele haber cambios climáticos muy fuertes. Dice la palabra de Dios que en otra instancia Jesús iba en la barca y también se desató una tempestad tremenda y Jesús estaba durmiendo. En su humanidad se tomó su tiempo para descansar. Y cuando los discípulos veían las olas que golpeaban contra aquella barca, el viento que hacía tambalear la barca, llegó un momento que por miedo a perecer y a morir, los amarrearon a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, ¿no tienes miedo que perezcamos? Como diciendo: no, nos hundimos, Jesús, nos vamos para el fondo. ¿Todo bien, maestro? Hermano, despertate, esto está mal. Y Jesús se levanta, se acerca, mira el mar, el viento, las olas, y le ordena a esa crisis climatológica, al viento que calle y al mar que enmudezca. Y ellos se quedan perplejos diciendo: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Cosas desde nuestros sentidos y en un plano totalmente natural, pero quiero contarte, no solo hay un trasfondo espiritual para los seres humanos, sino que hay una dimensión espiritual que podemos conocer más o menos. Jesús se para en ese momento y le dice al mar y al viento: calla, enmudece, acá estoy yo. Y el mar se aquieta. Esta situación es diferente. Él se había quedado orando, ¿se acuerdan? Respirando, buscando a Dios, buscando fortalecerse. Y a diferencia de la confianza que Jesús estaba ganando en su búsqueda de creerle a Dios para el llamamiento que él tenía y el ministerio que él tenía, los discípulos estaban dejando que la tormenta los atormente, que el miedo entre en sus corazones, el miedo de perecer. Quiero contarte algo, mira. Y yo sé que lo que te voy a contar tiene una intensidad y una profundidad que no tengo la expectativa que lo entiendas en este momento y mucho menos que lo comprendas. Es mi expectativa que lo escuches. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un ser humano? A vos, a mí. Cuando hago esta pregunta, ¿saben qué me contestan 10 de cada 10 personas? Que lo peor que podría pasar es que se mueran. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir. Quiero contarte algo. Ese problema ya está resuelto. El problema de la muerte fue resuelto por Jesús en la cruz. Si yo tuviese una cruz acá al lado, te señalaría esa cruz y te diría: quédate tranquilo, quédate tranquila. Ese problema ya fue resuelto. Lo resolvió Él entregando su vida. Ese no es el mayor problema en nuestra vida. El mayor problema en nuestra vida es cuando la tormenta nos atormenta. Cuando el miedo gobierna nuestro corazón, que era lo que le estaba pasando a los discípulos. El miedo de perecer de los discípulos aparece como inversamente proporcional a la fe activa y a la confianza. Lo voy a decir de otra manera. A mayor fe y confianza, menor duda y temor. Como es inversamente proporcional a mayor duda y temor en este mundo que nos rodea, en esta situación donde estamos a veces todo el tiempo pensando en lo peor, a mayor duda y temor, menor fe y confianza. Mientras que ellos dejaban que la tormenta se les meta en el corazón y que las olas del temor golpeen contra su corazón, Jesús estaba respirando, estaba orando, estaba rezando, pongan la palabra que quieran, estaba de manera directamente proporcional a su momento construyendo fe y confianza en su corazón. Miren, Dios nunca jamás llega tarde. Nunca jamás. Tampoco temprano. A veces inclusive suele demorarse unos minutos.
Piensen en esos discípulos donde las olas golpeaban contra aquella barca, donde el viento azotaba y armaba una tempestad que como tormenta los atormentaba. Imagínense esos discípulos diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús? Le diste de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños, y nosotros que somos tus discípulos, quienes te servimos, quienes hemos o estamos dedicando nuestra vida, ¿dónde estás? Así como le habían dicho en la barca, ¿no tienes miedo que perecemos? Y Jesús le dijo, no tengo miedo, porque perecer no es el problema. El problema es cuando la tormenta te atormenta. Entonces imagínense esos discípulos en esa barca diciendo, ¿dónde estás, Jesús? ¿Por qué no estás con nosotros? Dios no llega nunca va a llegar tarde en tu vida. Tampoco lo esperes temprano, no es su estilo. Y es más, quisiera que tengas la posibilidad de comprender que a veces se demora. ¿Y para qué se demora Dios? Para darnos la oportunidad de fortalecer y expandir nuestra fe y confianza. Dios necesita que nosotros como hijos, así como un padre le da a su hijo la oportunidad de que madure, Dios necesita que nosotros maduremos internamente. Para que cuando la tormenta aparezca no se meta adentro y quedemos totalmente anegados por el temor y por la falta de confianza. Lo vuelvo a decir con todo el cariño, el amor y el respeto. El problema no es la muerte. Eso ya fue resuelto. El problema es cuando la tormenta se mete en el corazón. La demora de Dios, entre comillas, la demora de Dios, es el espacio que tantas veces necesitamos para madurar en nuestra fe, en nuestra confianza, en el final, ¿sabes en qué? En nuestro carácter cristiano. La cristiandad no es cristianismo y el cristianismo no se hace cargo de la cristiandad. La cristiandad es la posibilidad de desarrollar carácter cristiano, que es diferente. Necesitamos desarrollar un carácter que represente el corazón del Señor, que aún estando frente a la tormenta, no permitió que la tormenta lo atormente. Y que cuando estaba clavado en esa cruz y no tenía parecer humano, dice la palabra de Dios, dice que Él puso los ojos más allá de la cruz y vio lo que nadie estaba viendo, que era la posibilidad de hombres y mujeres que en algún momento, dado su ministerio, su entrega, su muerte y su resurrección, pudiesen tener el carácter del nuevo Adán llamado Jesús. Ahora quiero contarte algo. El miedo y la ansiedad consume este espacio. El miedo, la ansiedad y un lenguaje que expresa la tormenta interior como tenían estos hombres, consumió su espacio de fe activa y de confianza y se estaban hundiendo, pero no por la tormenta. Nosotros podemos mantener creyendo en el equilibrista, nos podemos mantener creyendo en el equilibrista, pero sin creerle al equilibrista. Y el carácter cristiano que nos invita a la palabra de Dios es no solo creer en la existencia de Dios, sino creerle a ese Dios que a través de su palabra va forjando nuestro corazón. El problema no es la finitud humana. Esto es muy pequeño. Eso ya fue resuelto en la cruz. Todos aquellos que consideran a Jesús como Señor de su vida en su corazón y creen que Dios lo levantó de los muertos. Cada uno de ustedes que en su lenguaje dice, ¿sabes qué, Jesús? Te hago Señor de mi vida. Y creo que naciste por voluntad de Dios, que hiciste un trabajo redentor, que moriste, pero que fuiste levantado de los muertos al tercer día y a la tercera noche, dice la palabra de Dios, que aquellas personas tienen vida eterna. El problema no es la muerte, eso ya fue resuelto en la cruz. El tema es cómo vamos a vivir la vida. Y esto es lo que le pasó a los discípulos. Perdieron la perspectiva de cómo vivir la vida. Se les metió la tormenta adentro.
Nos podemos mantener toda la vida creyendo en Dios, pero no a Dios. Y la invitación, nuestra invitación desde la palabra de Dios es creer en Dios e ir aprendiendo a creerle a Dios. Hubo un hombre, presidente de los Estados Unidos, llamado Henry Ford, que dijo, recuerda, no olvides, ten presente, que cuando todo parece estar en contra, recuerda en ese momento que los aviones despegan con el viento en contra. Los aviones necesitan el viento en contra para despegar. Es en la adversidad que emergen las oportunidades para forjar el carácter. Supo decir un pensador que ningún mar en calma nunca en la historia hizo experto a un marinero, nunca. Estos hombres estaban pereciendo, pero no por la tormenta, sino por lo atormentado. Y Jesús estaba ya en su tiempo de fortaleza interior, de respiración. Y en un momento probablemente el Padre le dijo, bueno, es hora de que vayas a dar una mano a tu equipo. Tu equipo la está pasando mal. Entonces Jesús va a buscarlos. ¿Y saben cómo va a buscarlos? Ya que ellos estaban en el medio del mar, va a buscarlos caminando por el agua. Él empieza en el medio de la tormenta a caminar por el agua. Y llega en lo que la palabra de Dios nos muestra que es lo que en el folclore y en la literatura del momento se llamaba la cuarta parte de la noche. Esa vigilia que marca la palabra de Dios es la parte de la noche en la cultura griega más profunda. La cuarta parte de la noche, ellos tenían separada la noche en vigilias. Esa cuarta parte de la noche eran las 3 de la mañana. Piensen por favor en lo siguiente. Jesús realiza el milagro de darle de comer a esos 5.000 más mujeres y niños. Le dice a los discípulos que se suban a la barca y que vayan a la otra orilla. Y él se va a orar, se va a respirar, se va a encontrar con su Padre, a fortalecerse, a blindar su corazón en fe activa y confianza. Porque las tormentas eran de todos los días. Y en un momento, a las 3 de la mañana, o sea, como ustedes anticiparán, pasaron bastantes horas, probablemente unas 7 u 8 horas, y Jesús se les aparece en plena oscuridad, cuando no había ninguna posibilidad de ver la luz del amanecer, dado que en la cuarta parte de la noche, en esa vigilia que dice la palabra de Dios, que son las 3 de la mañana, la luz está muy lejana. ¿Cuándo les aparece Jesús? En el peor momento. En el momento que todo está oscuro, que no hay luz cercana, que es la noche más profunda y que parece que el juego termina, es ahí donde Jesús aparece. En ese momento dice la palabra de Dios que Jesús va hacia ellos. Y aquí está la naturaleza que es importante que guardemos en nuestro corazón esta noche. Aquí está la naturaleza del ser y el hacer de Jesús. Esta es la naturaleza de Jesús. Nunca va a llegar tarde. No lo esperes temprano. Y acostúmbrate a leer los tiempos de su demora. Porque en los tiempos de su demora hay una oportunidad de forjar tu carácter. Y el mío. Cuando Jesús se acerca, cualquiera de nosotros hubiese pensado que al verlo acercarse, todos ellos dijeron, ¡por fin! ¡Viniste! Estábamos muriéndonos, estábamos desesperados. Por fin, aquí está. Y entre ellos gritar y abrazarse y decir, aquí está el Señor. ¿Viste? Nunca llega tarde. No llega temprano, es cierto, y nos dio esta oportunidad para forjar nuestro carácter. Gloria a Dios, aquí está nuestro líder y nuestro Señor. No, lamentablemente no. ¿Saben lo que pasó? Al verlo venir, dice la palabra de Dios, que ellos pensaron que era un fantasma.
Y esto es tremendo, es absolutamente conmovedor. Porque ¿saben lo que nos dice la palabra de Dios? Que ellos configuraron a Jesús, su líder, su amigo, como un fantasma. ¿Y saben qué es un fantasma en esa cultura? Como lo puede ser ahora, algo que no tiene forma, algo que es etéreo, algo que sé que está, pero no sé si está, que es algo así. Nosotros jamás vamos a pensar en un Jesús fantasma, pero muchas veces pienso que la religión nos ha guiado a pensar en un Jesús configurado como personaje. Y ellos lo vieron como un fantasma. Y dice que cuando lo vieron como un fantasma, cuando lo configuraron como algo sin forma, era su maestro, era sus discípulos, él era su líder, era el Salvador. Y ellos dice que gritaron de miedo, tuvieron pánico. Y esto está enfatizado con dos verbos en pocos segundos que la palabra de Dios nos regala, que es el verbo tarazo, anecdótico, que quiere decir que se asustaron profundamente. Y no solo se asustaron, sino que está acompañado de la palabra griega phobos. De ahí viene cuando nosotros tenemos fotofobia, esto es pánico a la luz, phobos, que quiere decir temor. O sea, ellos no solo se asustaron ante eso que llamaron fantasma, sino que tuvieron temor interior. Y dice la palabra de Dios que ellos gritaron. ¿Saben qué es el grito? El grito es la manifestación de su opresión interior. Cuando los seres humanos gritamos, estamos expresando una opresión interior. Y no estoy hablando de gritar un gol de Messi. Estoy hablando que muchas veces en las relaciones interpersonales, cuando necesitamos gritarle a otra persona, es una manera de volcarle a esa persona nuestra opresión interior que no podemos gestionar. Ellos le volcaron a Jesús su opresión interior. Se asustaron, tuvieron pánico. Ellos se asustaron al no poder llegar a comprender quién era el que se había acercado. Ellos no pudieron comprender la presencia de su amigo llamado Jesús, de su maestro, del líder, del Salvador. Se asustaron porque no pudieron creer en la presencia de su presencia. No pudieron creer en la realidad de esa presencia. ¿Y por qué no pudieron creer? ¿Por qué no pudieron creer? Porque en vez de creer, dado que en su corazón estaban en paz, con confianza y con fe activa, ellos reemplazaron la fantasía de un fantasma, desesperaron. Y para finalizar, te quiero contar que la tormenta los atormentó. Y la tormenta que nos atormenta suele ser el miedo, que reemplaza a la fe activa, basada en la palabra de Dios y a la confianza. El miedo es la creencia de lo posible. Vuelvo a decirle esto y por favor les pido que abran bien sus orejas y corazón. ¿Qué es el miedo? El miedo es creencia. El miedo es creer. Cuando los seres humanos tenemos miedo, estamos expresando una creencia de que algo puede pasar. Cuando yo tengo miedo de perder un trabajo, es que estoy creyendo en la posibilidad de perderlo. Cuando yo tengo miedo de enfermar o de no sanar, es que estoy expresando la creencia de que eso es posible que suceda. El miedo es la creencia de lo posible, mientras que la fe activa, no la fe ciega, la fe que se basa en la palabra de Dios, la fe activa es el coraje que viene del corazón, es el coraje de creer en lo imposible. Lo vuelvo a comentar esto, miren, mientras que el miedo es la creencia de lo posible,
La fe activa es el coraje de creer en lo imposible. ¿Qué imposible? Todo aquello que es imposible para el hombre, pero no para Dios. Porque como dice la palabra de Dios, para Dios nada hay imposible. Y Jesús, cuando estaba durmiendo en esa barca y los amarrearon y dijeron, ¿no tienes miedo de que perecemos? Y él dijo, no, creo en la posibilidad que radica en el poder de Dios. ¿Y saben qué hizo? Se paró en el barco y le dijo al mar, calla, y al viento enmudece. Calla con tu ruido ensordecedor y al viento enmudece. Entonces, ¿qué es la fe? Es el coraje de creer en lo imposible. Es el coraje de darle lugar en el corazón a que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Jesús, en el peor momento de la noche, salió a buscar a quienes estaban atormentados. Es lo mismo que hace hoy. No lo esperes a Jesús en la claridad del día. No lo esperes a Jesús cuando vos o yo creemos estar en la claridad del mediodía. Ahora no lo aman como lo amaban estos discípulos. Él se acerca y les dice, tranquilos, soy yo, no soy un fantasma, soy yo, no teman, no teman. Él les dice, tengan ánimo. Esta palabra es una débil traducción de la fuerza que tiene el griego cuando le dice, tengan ánimo. En griego es una palabra que alienta a confiar, a tener ánimo como forma verbal. Lo que les está diciendo es, no decaigan, no abandonen, avancen con toda su alma y con toda su vida. Avancen con toda su alma y con toda su vida. No decaigan, no abandonen. Un hombre llamado Tomás de Kempis que supo decir, la serenidad de los seres humanos no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella. Y una de las cosas más importantes para poder mantener la paz en medio de la tormenta es mantenernos respirando. Mantenernos respirando. Y en este mantenernos respirando, cosa que ellos no hicieron, porque enfrentaron la tormenta con sus habilidades personales y pelearon con la tormenta hasta llegar a lo más profundo de la noche, en vez de hacer un alto y decir, hey, momentito. Nosotros, que tiene el poder, que tiene el corazón de hacer que esta tormenta no solo se detenga, sino que no ingrese a nuestro corazón. Entonces, no nos ocupemos de la tormenta, ocupémonos de nuestro corazón. Así que, ¿saben qué? En vez de pelear contra la tormenta, respiremos juntos, oremos, para que el Señor se encargue de esa tormenta. Ustedes saben que cuando Jesús se acercó en el medio de la noche, cuando ellos estaban atormentados, ¿saben qué pasó con las aguas? Las aguas se calmaron. Porque saben que reconocieron quién estaba ahí adelante. Así que te quiero invitar, ahora sí, a quedarte en este pensamiento. El problema no son las olas. El problema no es la tormenta. La invitación es a que tengamos ánimo. No abandonemos. Volquemos todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestro alma para seguir avanzando. Y mientras que lo hacemos, mantengámonos en paz en nuestros corazones, tomando nuestro tiempo para compartir con Él nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos y hacerlo eso en oración.
respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti.